Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Espero que estén teniendo un excelente día hasta este momento. A toda nuestra audiencia les damos las gracias, no tan solo por sintonizar nuestro programa, pero también por sintonizar esta radio emisora. Déjeme decirle, hermano, algo bastante importante que yo necesito remarcarle, porque a veces cuando estamos en ese estrés de que nos levantamos, corremos, empezamos con nuestras actividades, no nos damos cuenta de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Hermano, los días soleados han regresado. Hermano, estamos a punto de entrar al tiempo de la primavera. Estamos aproximadamente a un mes, unas cuantas semanas de iniciar nuestra primera fiesta de Pesaj. Y simplemente les digo, es un tiempo de renovación. Es un tiempo donde todos nuestros jardines reverdecen. Es un tiempo también donde nuestras vidas deberíamos de estar enfocados en por qué el Señor nos dejó todas esas estaciones. Que nos detuviéramos un poco y que tuviéramos en consideración por qué el Eterno es tan bueno y es tan misericordioso, y aún a través de lo hermoso de los días Él nos habla. Déjeme decirle algo bastante importante, porque hay veces que no entendemos los propósitos de Dios. Esta mañana me levanté leyendo el libro de Romanos capítulo 5 y me detuve en el versículo 20, donde el apóstol Pablo dice algo bastante importante. Dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y quizás para muchos de nosotros, quizás nuestra vida pasada no nos deja ver la oportunidad de lo que el Señor tiene para nosotros en este día, o para lo que tiene para nosotros en el futuro. Yo creo que me dediqué a buscar en el Google y pues simplemente me dio una definición que me gustó bastante. Y para definirlo, vamos a definirlo de esta forma, y dice, a medida que el pecado humano se incrementaba, la gracia del Eterno sobreabundaba. Es todo. Es todo lo que necesitamos decir, porque estamos en este programa para reactivarnos, sabiendo que las misericordias del Eterno son nuevas cada día, cada mañana. Y quiero recordarle que estamos en la porción de Vayaquén. Estamos a punto de terminar el libro de Éxodo. Y terminando el libro de Éxodo nos vamos a meter totalmente en Levítico, donde vamos ahora a aprender todas las funciones del sacerdote. Pero Vayaquén tiene bastante enseñanza. El programa de ayer me gustó bastante. Entonces, hermano, quitemos toda esa negatividad de que cuando caemos y somos restaurados, ya no le encontramos sentido a las cosas y empezamos a generar ese pensamiento de decir, ¿y ya para qué? ¿Y ya para qué? Esto se quedó en el pasado, hermano. Estamos ahorita en primavera, estamos entrando con estos días soleados. El Señor está listo para renovarnos. El Señor está listo para reiniciar con nosotros. El Señor está listo para restituir, para reconstruir, para restablecer el pacto con cada uno de nosotros, si es que nosotros nos hemos salido. El Señor es fiel, hermano, y cuando nosotros llegamos a Vayaquén, que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 35 del versículo 1 a Éxodo 38 versículo 20, es una porción que a mí me ha gustado bastante, porque simplemente el significado de Vayaquén quiere decir el Señor congregó. El Señor los llamó. El Señor los invitó a tener una asamblea. El Señor los invitó a una reunión. El Señor los invitó a hacer cuentas. El Señor los invitó a ser restaurados, porque realmente ese es nuestro Dios. Cada vez que nos llama simplemente para bendecirnos, para ser restaurados. Y ya estuvimos viendo ayer el Éxodo 35. Ahorita quiero iniciar en Éxodo 36, leyendo de la versión Reina Valera 1960, donde inicia el versículo 1 y dice de esta forma, y decimos en el nombre del Eterno, en el nombre de el Hijo y en el nombre del Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh. Señor, úsanos para predicar tu palabra con integridad, Señor, y con la intención con la cual tú la escribiste. Amén. Y dice versículo 1 de Éxodo 36, así pues, Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán
todas las cosas que ha mandado Jehová. La versión Reina Valera 1960, antes de empezar, el segundo versículo tiene como subtítulo: Moisés suspende la ofrenda del pueblo. ¡Wow! Vamos a leerlo. Versículo 2 dice de esta forma: Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Se habían propuesto ese pueblo de Israel que al despertarse lo primero que iban a hacer era a ofrecer ofrenda voluntaria al Señor. Versículo 4. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre, ninguna mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenía material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Esta palabra sobraba me fascina porque yo le quiero conectar con el Evangelio, donde dice que rebosa. Pero en fin, vamos a hablar de lo que no se habla. Cuando yo estaba estudiando para esta porción, lo primero que se me vino a la mente es por qué el pueblo dio sobreabundantemente y por qué tuvo que ser detenido. Yo quiero hablar por mi propia cuenta y yo creo que siempre he hablado de lo que no se habla a través de mi corazón, porque me es bien fácil desnudarme y conectarme con la audiencia, con mi congregación, para de esa forma ayudarlos a crecer. La primera pregunta que yo me hice fue: ¿sería que el pueblo de Israel, después de haber adorado aquel becerro de oro, se sentían culpables? ¿Sería que el pueblo de Israel, después de haber ofrendado tanto oro, porque se quitaron los zarcillos de las orejas, de las narices y de todo lo que traían puesto encima para hacer ese ídolo pagano? ¿Y sería que en este momento la culpabilidad estaba sobre sus mentes, sobre sus corazones, y por eso quizás estaban dando compulsivamente? Esa fue la primera pregunta que yo me hice, porque después de esto la quise conectar con el libro de Levítico, donde el mismo Señor, en Levítico capítulo 6, versículo 1 al 7, el Señor instituye la ofrenda de culpabilidad. Y yo trataba esta mañana de discernir cuál era el propósito o por qué en el libro de Éxodo nos dice que Moisés tuvo que detener al pueblo para que ya no dieran. ¿Sería que el pueblo realmente tenía un sentimiento de culpabilidad por lo que habían hecho anteriormente, y después que el pacto se renovó con ellos, ahora estaban totalmente dispuestos a dar todo lo que tenían porque habían comprendido que habían hecho mal al estar adorando a un becerro de oro en adoración pagana? No lo vamos a saber, pero me inquietó esta pregunta. Pero también quiero decirte, hermano, que no sé ni conozco tu situación, pero sí conozco mi vida. Y muchas veces yo he tenido esos arranques compulsivos de ver cómo mis errores me han varias veces sacado de la voluntad de Dios. Y a veces cuando el Señor me restaura, a veces yo pienso que dándole al Eterno, me voy a sanar más rápido o me va a perdonar más rápido. Yo lo primero que te digo es esto, hermano. No, hermano. No, la misericordia del Señor no se compra. No tenemos que dar compulsivamente a la obra del Eterno simplemente porque nos sentimos culpables. No, hermano, porque entonces estaríamos comprando nuestro perdón. Te digo que no, hermano, porque muchas veces el enemigo
a veces nos quiere atacar de esa forma, y muchas veces malos obreros que tenemos dentro de nuestras congregaciones que usan ese sentimiento de culpabilidad en nuestra mente para así manipularnos y así de una forma u otra que nosotros demos en abundancia para la obra del ministerio. Lo primero que te quiero decir es que no solamente se da el bien monetario, también hay otras cosas que se deben de dar. Y no siempre se debe de dar para la construcción de tabernáculo, para la construcción de edificios para iglesias. La palabra nos dice otras cosas, y quiero irme rápidamente al libro de Levítico, hermano, donde Jesús, donde Yeshua, como nosotros lo mencionamos, lo decimos, donde nos da una preciosa enseñanza, donde nos enseña a que no solamente tenemos que dar financieramente, pero que hay otras formas de dar, de ofrendar al Eterno. Y una de esas formas, cuando viajamos a Lucas capítulo 6, del versículo 37 al 39, Jesús dice de esta manera, dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. 3 preciosas maneras de dar al Eterno. 3 preciosas maneras de amar a los demás. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Y ahora, lo que quiero dar es el versículo 38, donde dice, Jesús dice, dad y se os dará. O sea, nos está diciendo, dad en lo que acabo de leer anteriormente, y se nos va a retribuir, y nos da la promesa que en esa retribución nos iba a dar medida buena, apretada, remecida y rebosando, y que daría Él en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medimos, os volverán a medir. ¿No es esto un versículo de juicio? Este es un versículo de liberación, donde Jesús nos dice que no tan solo podemos dar bienes materiales para la construcción de tabernáculos o de edificios, pero que también hay otras cosas que nosotros podemos dar y ofrendar al Eterno en nuestra vida. El no juzgar, el no condenar y el perdonar. Y que cuando nosotros actuamos de esa forma, el Señor nos lo iba a retribuir de medida buena, apretada y remecida. Es precioso cuando podemos conectar las Escrituras y cuando podemos romper todo mal o mala interpretación que a veces se le da a las Escrituras. No siempre se deben de usar las Escrituras para la colección de construcción de templos, para construcción de edificios. Definitivamente hay bastantes formas de dar, que el dar para esos edificios o esas construcciones siempre es bueno. No estoy siendo negativo, simplemente estoy diciendo que hay bastantes maneras de dar. Y lo primero que dije es no dar porque nos sentimos culpables, no dar compulsivamente para obtener el perdón de Dios, y que también demos de otra forma. Como también, si regresamos nosotros ahora al apóstol Pablo, que a mí me fascina el apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 9, nos da la regla de la siembra y la cosecha. 9:6, que constantemente se usa para levantar a veces ofrendas, pero que si la leemos bien y la escudriñamos y usamos la hermenéutica, nos podemos dar cuenta la intención que tenía Pablo al dar esta porción, esta plática a los corintios. Y le dice en el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.
como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Este versículo es muy común, a veces lo usamos solamente en el área financiera, pero usando la hermenéutica y regresamos al primer versículo de esta carta, de segunda carta a Corintios, capítulo 9, nos dice a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo simplemente se estaba refiriendo, dice, a la administración de los santos, a la gente. Estoy dando el énfasis que hay diferentes formas de dar, que no podemos usar la Torá para construir edificios, porque estaríamos en contra de muchas enseñanzas del Mesías, de Jesús, de Yeshua. Estaríamos en contra aún de lo que el apóstol había instituido a las iglesias. Estaríamos saliendo del contexto, estaríamos aplicando mal la palabra, porque explícitamente nos dice el apóstol que se levantaba una ofrenda para los santos, para luego concluir en el versículo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. La gente sigue siendo el centro de enfoque dentro del mesianismo. Cuando levantamos una ofrenda, primeramente se levanta para los necesitados. No se levanta para la construcción de un edificio, no se levanta específicamente para construir un tabernáculo, porque el tabernáculo ya está construido y es nuestro cuerpo. Lo hemos visto en programas anteriores. Y quiero continuar ahora para cerrar y para aplicar mejor esta porción a nuestra vida. En los últimos 5 minutos que me quedan, quiero decirte, hermano, que es una bendición entender la palabra de Dios. Cuando nosotros podemos leer la Torá y podemos entender qué es lo que estaba pasando cuando Moisés suspendió la ofrenda del pueblo, nos podemos hacer muchas preguntas. Pero lo que sí podemos deducir en estos 5 minutos es esto, hermano: no debemos de dar por culpabilidad. Que nadie manipule nuestro entendimiento. El Señor te ama en una manera en la que aún sacrificó a su Hijo, a lo más preciado que tenía en aquella cruz para rescatarnos. Él ya pagó el precio del rescate. Porque nos dice el apóstol Pablo que cuando demos con alegría, que no lo hagamos por necesidad, que no lo hagamos por ninguna otra emoción, causa que se genere en nosotros, ni porque otra persona nos exija. Que no demos con tristeza, que demos como propusimos en nuestro corazón, porque Dios ama al dador alegre. Porque también hemos entendido a través de la boca de Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 6, donde Él mismo nos dice que hay varias formas de dar, que no solamente es lo monetario lo que podemos dar, que también podemos dar el perdón, que también podemos detener nuestra boca de levantar juicio, que también podemos levantar una ofrenda cuando decidimos cerrar nuestra boca para no condenar a otros. El Señor nos dice que por esa dádiva que nosotros damos, dice que se nos volverá a dar, que otras personas cuando levanten condenación para nosotros no tendrá efecto, cuando levanten juicio contra nosotros no tendrá efecto. Cuando nosotros cometamos errores contra otros, recibiremos el perdón que nosotros mismos hemos ofrecido a otros, porque realmente eso es el Evangelio de Jesús, que aún en la oración del Padre, Él nos lo muestra y nos lo enseña. Hermano, entonces aquí nos dice que cuando nosotros somos obedientes en eso, dice que se nos va a retribuir cada una de las cosas que nosotros demos. Hay bastantes formas en las que nosotros podemos hacer una vida llena de generosidad. Hay bastantes formas en las que nosotros podemos hacer una vida enseñando a otros. Para decirte la verdad, estoy grabando este programa desde la Ciudad de México. Y el viernes pasado tuvimos una preciosa cena donde damos inicio a una congregación nueva aquí en la Ciudad de México. La gente se quedó maravillada cuando pusimos una canasta en medio de nuestra mesa y les decimos: esa es la ofrenda que Pablo nos ordenó que se levantara antes de empezar el sábado. Y esa ofrenda no es meramente para pagar la comida.
a nadie se le cobró nada. Esa ofrenda no es meramente para hacer el edificio más grande porque ya no cabíamos. Esa ofrenda no es para los que participamos, para los que trabajamos, no. Esa ofrenda es para los pobres, esa ofrenda es para la gente que necesite. Esa ofrenda cumple Torah, esa ofrenda tiene principios, esa ofrenda es el acto de misericordia que el Señor demanda de nosotros. Hermano, hay muchas formas de dar, se me acaba el tiempo y yo quiero motivarte, pero quiero especialmente enfocarme en aquellas personas que quizás, así como Israel en aquel tiempo, hayan adorado al becerro de oro, hayan adorado otras cosas y hayan sido generosos con su adoración pagana que tenían en el pasado. Hermano, no des por culpabilidad. Ahora que estás en el Señor, da porque te nace en el corazón participar. Que nadie use esos errores que cometiste para manipularte. El Señor te recibe, te perdona, te ama y el Eterno sacrificó a su Hijo por ti. Te digo porque yo muchas veces cuando regresé, porque yo estuve un tiempo en el Señor, luego me salí porque cometí un error, cuando regresé siempre tenía yo un versículo donde en ese versículo yo me decía a mí mismo, al que más se le perdonó, más amó. Pero me di cuenta que usaba ese versículo no con la aplicación correcta, aplicaba ese versículo para condenarme a mí mismo y forzarme a hacer cosas que necesitaban bastante energía, que necesitaban bastante inversión monetaria, y yo me decía a sí mismo, tengo que hacerlo, porque así como corrí a pecar, ahora tengo que correr a servir al Señor. Y quizás hasta cierto punto tenía yo razón. Pero hermano, no es bueno dar al Señor compulsivamente, no es bueno dar al Señor por culpabilidad, porque entonces estamos aboliendo la cruz, estamos aboliendo el sacrificio de Yeshua, de Jesús en aquella cruz. Fue su sangre la que nos redimió y ahora damos por agradecimiento, ahora damos porque el Señor nos ha dado abundantemente, ahora damos porque no tenemos miedo a quedarnos pobres, ahora damos porque sabemos que se nos retribuye, ahora damos en esa gracia que abunda en nosotros, que entre más damos, más gracia sobreabunda en nosotros. Ahora damos porque si en nuestra vida abundó el pecado, ahora abunda la gracia, y que Dios te bendiga. Y mi teléfono es el 214-212-7676 si necesitas hablar con alguien. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. Adonai